Una vez el pueblo de Israel sale de su condición de esclavitud, inicia el camino por el desierto. 42 estaciones. Aquí estamos en Israel Casa Integral, en su programa Torá al Instante. Bienvenidos a nuestra estación número 21, Arada. Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo. Como siempre, les brindamos la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, Israel Casa Integral, en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, una jornada apasionante. Hemos caminado ya durante 20 estaciones, 20 localidades, 20 sitios de estadía del pueblo de Israel después de su partida de la condición de esclavitud. Con mano fuerte y brazo extendido los tomó Adonai y los lleva en este proceso. Cada una de estas estaciones o localidades o puntos de campamento evidentemente establecen en la casa de Israel un proceso de vida, el camino de la vida. Es una manera como Adonai está tratando con los líderes, con el pueblo, con la comunidad, con su pensamiento, con su carácter e incluso hasta con su estómago. Sus apetitos, como ya lo vimos en jornadas anteriores, el deseo de comer la carne, y hubo tanta carne en abundancia hasta que prácticamente se intoxicaron de tanto comer. Pero todo esto tiene relevancia, amados, porque en ese camino vivimos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, quienes han estado siguiendo la programación de Torá al Instante y quienes han estado muy atentos, tomando nota, como dice nuestra amada pastora Pili, escribiendo, porque el que no escribe se le olvida. Por eso es tan importante papel y lápiz. Por favor, tome nota de todo lo que estamos compartiendo. Esto nos ha significado un proceso de estudio y de investigación para poder desarrollar cada una de estas estadías del tiempo de Israel. Acompáñenme por favor al libro de Bamidbar, Números, que es el punto central de todo el contenido. Estamos en el capítulo 33, recuerden. El capítulo 33 del libro de Números nos dice viajes, Maasé, esta parashá Maasé, las 42 paradas en el desierto. Y en el capítulo 33 nos dice jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán. Acompáñenme en el capítulo 33, vamos a tomar el verso 24, por favor tome nota. Capítulo 33, verso 24, nuestro punto de partida para nuestra estación número 21. Dice la palabra: salieron del monte de Sefer. Ya hicimos claridad en cuanto a lo que significa esta expresión monte de Sefer, que realmente lo que representa es Archafar, y vimos qué significaba la palabra Archafar. Dice: salieron entonces del monte de Sefer y acamparon en Arada. Esta palabra Arada, como suena, con letra H, cuando la leemos en el hebreo, más que Arada, la pronunciaríamos como una J, Jarada. E incluso en algunas expresiones, si miramos un poco más con detenimiento el hebreo, nos hablan de Sharada. Pero ya miraremos un poco más adelante qué significa, cuál es la importancia de esta estación.
Lo que vamos observando, mis amados, es que acampan en Arada, y en esta estación vemos cómo el Eterno nos está mostrando y nuevamente nos amonesta frente a los acontecimientos que ocurren en este lugar. Vamos a ir un momento, por favor, al libro de Devarim, que ya hemos estado ahí durante las jornadas anteriores, siempre Devarim, tomando el capítulo 2 y el verso 1. Dice la palabra: los años en el desierto. Y atención, porque ya lo explicamos también en programas anteriores. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Adonai me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Esto lo menciono en relación a que esta parada o esta estación, este campamento de Harada, es precisamente una de las tantas jornadas que se ocurrieron precisamente alrededor del monte Seir. Allí estuvieron aproximadamente 38 años girando, dando vueltas, iban, venían, regresaban, subían, bajaban. Y es una de estas estaciones precisamente la que nos corresponde. Según estamos desarrollando, repito, el libro de Devarim nos menciona: salimos, volvimos, estuvimos en el desierto, caminamos hacia el Mar Rojo, como Adonai os había dicho que lo hiciera. Pero en esta jornada Arada es una de las jornadas que, repito, se ocurren alrededor del monte Seir, y es curioso porque alrededor del monte Seir ya vimos y continuaremos viendo otras paradas u otras jornadas u otros campamentos anteriores. Vamos a hacer una pequeña reflexión a lo que ya mencionamos en un punto anterior. En las primeras jornadas que estuvimos desarrollando, recordamos que salieron desde Ramasés hasta Elim. Esto es alrededor de la zona sur, recuerdan, de la península del Sinaí, y corresponde a las primeras jornadas o a las primeras salidas. Y después de esto nos encontramos en ese caminar en un lugar llamado Seilata. Y este lugar Seilata, si recuerdan el tema, allí básicamente Adonai estaba tratando específicamente con situaciones propias de los jóvenes. Pero después de partir de Seilata, cuando comienzan a rodear el monte Seir, allí vemos cómo Adonai ahora empieza a trabajar particularmente con los adultos y de manera muy directa con el tema del liderazgo, En cada una de estas estaciones alrededor del monte Seir sabemos que siempre el propósito de Adonai, tratando con el carácter, con el pensamiento, hermanos, es que si lo miramos detenidamente tenemos que ir concluyendo aspectos. Hasta nuestros días, en la vida personal de cada uno de nosotros, Adonai está tratando permanentemente con nuestro pensamiento, con nuestra duda, con nuestra debilidad, con nuestra cultura, con nuestras creencias. ¿Por qué, mis amados? Porque repito, y lo he mencionado en tantas ocasiones que no sé si los canse con el tema, pero cada uno de nosotros, en el caso particular de Israel Casa Integral como casa local en Cherryville, tenemos comunidad de diferentes países, Centro, Suramérica, pero a nuestro alrededor y en el entorno de este país, pues tenemos una infinidad de naciones, de todas las naciones del mundo en nuestro alrededor. Es decir, en ocasiones cuando vamos a un centro comercial vemos todas las gentes orientales, europeos, rusos, australianos, latinoamericanos, etcétera. Y en todo este proceso de ver tanta gente, lo que predomina, literalmente lo que predomina al observar a tanta gente, a la etnia multicultural, lo que evidentemente, repito, y ya lo mencioné, lo que realmente resalta es la cultura. ¿Cómo es la cultura de los hindús? ¿Cuál es la cultura de los anglosajones? ¿Cuál es la cultura de los rusos? ¿Cómo es la cultura de los españoles? ¿Cuál es la cultura de los latinos? Y casi que cuando vamos a determinados puntos podemos evidenciar por características, por formas, por ciertas condiciones, qué tipo de comunidad es la que vive en este sector. Es interesantísimo.
De hecho, igual vemos en la gastronomía, podemos elegir restaurantes no solamente latinos, en el caso particular nuestro, latinoamericanos, sino que además podemos escoger nuestros platos preferidos de cada cultura, en el sentido los hondureños, los salvadoreños, la comida mexicana, la comida colombiana, la comida argentina, ecuatoriana, etcétera. Y si notan en todo este proceso, siendo emigrantes nosotros y siendo emigrantes una comunidad gigante de las naciones, vemos que la cultura es la que determina el factor de vida. Y precisamente en esta travesía por el desierto, Hashem está tratando con la cultura de un pueblo que no era pueblo, que era una familia y luego se convierten en un pueblo y que vienen de ser un pueblo elegido, escogido, establecido, pero que sin embargo pasaron por una condición de esclavitud a lo largo de 210 años y su pensamiento y su cultura y su forma de pensar y su forma de vivir se fueron, no digamos asimilando a la plenitud, pero se fueron restringiendo a la libertad, por supuesto, y además se fueron sujetando a su condición de esclavitud. Es decir, lo explicaba en alguna ocasión anterior, a su condición de ladrilleros, una condición de esclavitud, una condición de limitantes. Y en toda esta jornada vemos que Adonai está tratando, repito, de manera especial ahora con los jóvenes y con los adultos para formar líderes que tengan un pensamiento definido, líderes que tengan un pensamiento claro, líderes que crezcan en la unidad, líderes que crezcan en el temor de la palabra, líderes que crean que están trabajando en la unidad de familia, donde hay hombre, mujer e hijos, estableciendo la cultura de Bereshit 1:28, Génesis 1:28, y los bendijo Adonai y les dice, es decir, que ese fundamento de unidad establece que ahora, en este proceso de liderazgo, en cada jornada deben aprender, y permítanme decirlo, deben aprender de manera difícil, con situaciones difíciles, deben aprender un nuevo estilo de vida. Por eso he repetido en tantas ocasiones y lo seguiré repitiendo necesariamente, dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Por favor, repítalo conmigo. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si estás aún pensando, en el caso, repito, particular, de una comunidad multicultural, si en una comunidad multicultural como Israel Casa Integral, local, pensamos a la manera de cada pueblo, de cada ciudad, de donde cada uno de nosotros viene, si no nos adaptamos al proceso de la vida en América, a las normas, a las costumbres, al idioma, a las tradiciones, entre muchas otras cosas, necesitamos hacer un cambio en nuestra manera, repito, de manera de pensar y en nuestra manera de vivir. En ese proceso que estamos desarrollando, entonces vimos cómo la jornada anterior a esta fue la jornada de Har Shafar, que mencionamos ocurría aquí en este monte Seir y nos aparece en nuestras Biblias como el monte Sefer. Tiene que ver con algo extremadamente importante. Esta jornada Har Shafar es maravillosa porque allí se ocurre algo que tiene que ver con el liderazgo desde el punto de vista de la autoridad, del líder elegido, del líder escogido por Adonai. Y es donde podemos recordar cómo se juntan las varas de las 12 tribus de Israel, las varas de los líderes, y es así como Adonai elige, escoge y determina en la vara de Aarón, la vara que floreció, y Aarón es tomado ahora como el líder, como el Cohen Gadol, y esta es una de las respuestas más extraordinarias de este proceso que llevamos hasta la salida 20 y ahora en la salida 21, porque allí se establece lo que literalmente podemos llamar la constitución de parte de Adonai, la constitución de parte de Adonai como autoridad delegada, y es allí donde esa elección que Adonai hace al pueblo le da a pensar una forma definida de autoridad, de legalidad. Esto es lo que estamos mirando. Por eso, mis amados, para el pueblo en general, las jornadas tienen bastantes situaciones adversas. Y por favor, perdóname que repita, estoy considerando el tema de hace 2000 o más años,
en el desierto y lo estoy tratando de incluir al siglo XXI. Cómo cada uno de nosotros vive su vida, de qué manera vives tu experiencia congregacional, de qué manera vives tu liderazgo, de qué maneras vives la sujeción a tu palabra, a tu liderazgo como tal. Por eso, debemos también establecer que cada una de estas jornadas nos está revelando nuestra propia identidad. Y ya lo tengo por testimonio, bendito el Eterno, gracias a ustedes, amados, que se toman el tiempo de enviarme un mensaje y escribir, pastor, la estación que vimos esta semana o las que estamos viendo en esta semana, definitivamente yo estoy ubicado ahí. Yo recuerdo haber pasado por esa estación, específicamente lo que se narró en ella fue lo que me ocurrió, lo que me ha ocurrido o lo que creo que me va a ocurrir. Y es porque en cada una de estas jornadas, estos acontecimientos son precisamente reveladores a nuestro diario vivir y nos da una enseñanza directamente del Padre y nos establece cómo caminar frente a los acontecimientos y nos habla y nos indica de dónde, cómo y por qué partimos y en cada partida qué está ocurriendo a nuestro alrededor. Vamos a ir nuevamente al libro al libro de Bamidbar, en el capítulo, acompáñenme al capítulo 18, que será nuestro tema para esta parada, nuestro texto bíblico para esta jornada. Libro de Bamidbar, en el libro de Bamidbar, acompáñame al capítulo 18, Números capítulo 18. Y estaremos básicamente del verso 1 al verso 7. Los voy a leer porque sobre ellos desarrollaremos este tema. Dice la palabra en este texto, en el título, sostenimiento de sacerdotes y levitas. Ese texto es muy bueno, ese título está bien, pero realmente ese título no viene muy acorde con lo que la parada que estamos viendo nos quiere transmitir. Veamos. Adonai dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del Mishkan del testimonio. Verso 3. Y guardarán lo que ordenes y el cargo de todo el Mishkan, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Juntarán pues contigo y tendrán el cargo del Mishkan de reunión en todo el servicio del Mishkan. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Observen que en esta parada, en este campamento, ya estamos encontrando que la constitución que vimos anteriormente en la estación 20, Archefar, al tener el nombramiento ya de un líder establecido y de una de las tribus, la tribu de Leví, ahora se les asignan funciones de carácter, digámoslo, repito, constitucional, legal. Aquí ya hay un efecto de legalidad y de autoridad para ejercer, y específicamente indica qué deben hacer y qué no deben hacer como tribu elegida. Dice entonces: ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Verso 6. Porque he aquí yo te he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Adonai, para que sirvan en el misterio del Mishkan de reunión. Verso 7. Mas tú, hablándole a Aarón, mas tú, Aarón, y tus hijos contigo, guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y el velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado el don del servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño no se acerca,
que se acercare morirá. Dijo más Adonai a Aarón. Observen que aquí es interesantísimo porque es de esas, no digamos pocas, pero sí muy contadas ocasiones en las que específicamente Adonai le habla a Aarón. Usualmente en todas las estaciones anteriores que hemos visto y que veremos también en los parachá, en las jornadas y veremos en los campamentos, en todos los estudios que hacemos, usualmente decimos, así ha dicho Adonai, Moshe, dile al pueblo de Israel. Así le ha dicho Adonai a Moshe, Moshe, establece esto, indica esto, háblale al pueblo de Israel, dile al pueblo tal cosa, haz con el pueblo esto. Pero aquí particularmente en el verso 8 del capítulo 18 del libro de Números, Bamidbar, lo voy a leer nuevamente el verso 8, dijo más Adonai a Aarón, que quede muy claro cómo Adonai también le hablaba a Aarón, y esto es muy importante porque tenemos una orden jerárquico, Moshe y su hermano Aarón, que ahora tiene el sacerdocio y la tribu de Leví, que ahora asumen la responsabilidad, préstele mucha atención por favor a esta palabra, la responsabilidad del Mishkan o el tabernáculo. Dice, he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas sagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo. Por favor, subraye este texto. Esto es muy interesante, hermanos, porque entre otras cosas, nosotros creo que alguna vez nos hemos hecho la pregunta, pastor, ¿por qué se sonríe? Bueno, ya explicaré por qué. Vienen cosas a mi mente cuando leo algo tan hermoso como lo que estamos leyendo en este momento. ¿A qué me refiero? Muy seguramente todos nosotros tenemos nuestra identidad como casa de Israel. Tenemos claro el proceso de ser injertados en el árbol del olivo perfecto. Ya tenemos la claridad que no somos judíos. Para identificar a la cultura judía o la comunidad judía existen características, condiciones y aspectos de orden genealógico y de otros aspectos para poder ser judío. La gente puede hacer una conversión al judaísmo sin que sea judío, ya ese es otro tema. Pero usualmente nos hemos preguntado en algún momento, o por lo menos me lo han preguntado varias personas en algún momento, pastor, pero yo ¿cómo puedo saber a cuál de las 12 tribus de la casa de Israel pertenezco? Ya sé que no pertenezco a la tribu de Judá genealógicamente, pero como extranjero y ahora injertado, quisiera saber cómo me identifico con una de las tribus de Israel. Entonces esa es una muy buena pregunta y es un asunto de observar minuciosamente a cada una de ellas para saber a cuál de ellas perteneces. ¿Y por qué me causó cierta sonrisa el tema? Porque típicamente hoy muchos líderes o maestros o expositores de la palabra, todos dicen, no sé de dónde, ni cómo, ni de qué manera lo harán, pero que se han hecho exámenes y han determinado que pertenecen a la tribu de Leví. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque pareciera ser que entonces para muchos ahora el único interés o la única tribu que tiene validez e importancia, relevancia, renombre, posición, jerarquía y views es la tribu de Leví. Y pareciera ser que el texto lo indica. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo les he delegado el cuidado de mis ofrendas, el sacerdocio y el cuidado del Mishkan. Bueno, pues qué trabajo más hermoso, sin lugar a dudas, tener como función el sacerdocio. Recordemos que cuando vimos la rebelión de Coré, precisamente Coré, que es de la tribu de la familia de Aarón, sobrino de Aarón, de hecho, sobrino de Moisés, directos, pues recordemos que él también reclamaba, pero bueno, si Dios les habla a ustedes y yo soy levita como ustedes y tengo el sacerdocio como ustedes, ¿cuál es el problema de que yo pueda ser también el Cohen Gadol? Yo también puedo ejercer la autoridad sacerdotal. Recuerden que esta fue la causa, el motivo, la rebelión llamada la rebelión de Coré, y todo lo vimos en las jornadas anteriores. Muy bien.
esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda la expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. Bueno, no vamos a leer todo el verso 18 porque realmente me interesaba mencionar del capítulo 18 del verso 1 al verso 8. Aquí vemos, repito, que el título nos menciona el sostenimiento de los sacerdotes. Pero realmente este título, más que el sostenimiento de los sacerdotes, en esta estación, en esta jornada, lo que Adonai nos establece es específicamente la ordenanza que Adonai le entrega a Aarón. Y recordemos que esto es extremadamente fundamental, porque en el nombre que estamos estudiando hoy, para la parada o la jornada número 21, esta estación 21, Arada, es la estación en la que específicamente se le habla a Aarón y se le asigna a él y a su familia el sacerdocio, el cuidado y la responsabilidad que deben tener para él mismo. Así es que la palabra Arada o jarada, si la tomamos en el original, en el hebreo, es una palabra que viene también en principio de un origen semítico y que también a su vez tiene raíces en el arameo y en el acadio. Por lo tanto, cuando hablamos de estos principios semíticos, esta palabra jarada literalmente es una palabra que significa, por favor, escríbalo, jarada, temor reverente. Escríbalo, temor reverente. Y este significado de jarada, cuando nos menciona la palabra como temor referente, hace referencia específicamente al temor, digámoslo mejor, al cuidado, digámoslo de otra manera, a la honra, digámoslo de otra forma, al respeto, digámoslo de otra manera, a la responsabilidad, digámoslo de otra forma, a la obediencia, a la santa responsabilidad que tiene el líder escogido por Adonai para la elección, para el servicio. Por eso podemos decir desde Israel Casa Integral, es un privilegio servir a Adonai. Es un privilegio, hermanos. Es que hemos convertido el ministerio en esa competitividad, esa competencia de liderazgo. Hemos convertido el ejercicio del ministerio, de la enseñanza. Recuerden que la palabra doctrina significa enseñanza, ministerio significa servicio. Y cuando nosotros servimos ministerio y enseñamos doctrina, la palabra doctrina, que significa, repito, enseñanza, se convierte en una competencia entre si soy pastor, si soy profeta, si soy evangelista, si soy maestro, si soy roe, si soy moré, y fácilmente muchos ya en nuestra condición de estudio de Torah, en 2 o 3 meses de estudio, de 3 o 4 para allá, ya son rabinos. Hermanos, por favor, hermanos, por favor, hermanos. ¿Por qué Adonai ha tenido que tratar con el pueblo de Israel durante 42 jornadas, tratando de cambiar su cultura, su pensamiento, su competencia de liderazgo? Y aquí no el punto es si somos levitas o no, bendito el eterno Hashem, si nos has designado los gen del servicio sacerdotal a través de los levitas. Y bendito el Eterno, yo no sé cómo pudiera verificar si mi ADN corresponde a la tribu de Leví, pero si corresponde a otra de las tribus, bendito el Eterno que me permite el honor, el privilegio de ser casa de Israel. Esto es lo importante. Entonces, mis amados, cuando miramos todos estos procesos, nos daremos cuenta que la elección sacerdotal viene de parte de Adonai. La elección del sacerdocio fue asignada por Hashem, indicando constitucionalmente, desde el punto de vista jerárquico, desde el punto de vista legal, es decir, desde el punto de vista jurídico, si lo puedo utilizar así, estableciendo sus funciones e indicando que este servicio sería eterno, es decir, sempiterno, es decir, para siempre.
Por eso el libro de Proverbios, si usted recuerda, hermanos, el libro de Proverbios en el capítulo 1 y en el verso 7, dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Adonai. Acuérdense, mis amados, que aquí la palabra temor no tiene que ver con miedo, sí, en el sentido del temor de miedo. Aquí la palabra temor tiene que ver en el sentido de respeto, de integridad, de obediencia. La majestad de Hashem, la gloria de Hashem. Por lo tanto, ese temor reverente es un asunto de la responsabilidad que tenemos como autoridad elegida de parte de Adonai para que el cumplimiento de su palabra vaya en orden y en el proceso, de tal manera que cada hombre, cada mujer, cada familia, cada una de las tribus de la casa de Israel puedan caminar en obediencia, pero a su vez caminen en el discernimiento, en el entendimiento. Por favor, repito esto. Cuando Adonai delega el sacerdocio y nos corresponde como ministros elegidos por Hashem para esta labor, bendito el Eterno, gracias Hashem, sabemos que tenemos una responsabilidad enorme. No se trata solamente de presentarnos en día de Shabbat y hacer una liturgia, un seder, un protocolo, y con eso hemos cumplido la gran labor. Hermanos, el trabajo del ministerio, servir, tiene mucho, pero mucho que dar. Literalmente un pastor, para ponerlo en su condición pastor, para entender el concepto de pastor de las ovejas, no es un trabajo que tiene determinadas horas de cumplimiento a la semana. Digo, por lo menos en nuestra cultura hispana, el pastor trabaja en su ministerio y está disponible 24 horas del día. Pero si miramos en la cultura americana, literalmente el pastor de la cultura americana cumple un horario establecido como cualquier trabajo de 8 horas o incluso menos, porque no solamente no es un trabajo físico, pero es un trabajo que requiere entendimiento, discernimiento, estar conectado permanentemente, oración, conexión, revelación, discernimiento, entendiendo los planes de Adonai. Y por supuesto, sí es necesario decirlo, el ministerio es agotante, claro que sí, pero así como el ministerio es agotante, lo que más podemos resaltar es que el ministerio es absolutamente agradecido. El ministerio es una absoluta bendición. El ministerio nos da el shalom, la paz, que solamente Adonai nos puede dar, porque si no logramos en el servicio, en el ministerio de Adonai, servir con la mente de Yeshua, sino que caminamos en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio entendimiento, en nuestras propias capacidades, definitivamente ¿cuántos ministerios han terminado total y agotados, totalmente derrotados, incluso porque lo trataron en sus propias fuerzas, con sus propias riquezas, con sus propios entendimientos y en su propia voluntad? Y nosotros hemos tenido que aprender en el camino de la vida, en 25 años en esta ciudad, hemos aprendido a pasar por muchas situaciones, muchas de ellas extremadamente adversas, para ir entendiendo los planes y el propósito de Hashem. Para ir entendiendo los planes y el propósito de Hashem. Y cuando entendemos ese propósito, esa kavaná de Adonai, entonces las cargas se hacen mucho más fáciles de llevar, porque Adonai está con nosotros. Por lo tanto, aquí en esta parada, en esta estación, la palabra más importante para concluir toda esta historia es la responsabilidad ministerial. La responsabilidad que tenemos con la comunidad, con las familias, con la enseñanza, con la palabra, con la dirección. No utilizaría la palabra consejo porque literalmente yo considero, y creo que lo he explicado en muchas ocasiones, los pastores Alfaro no aconsejamos. Cuando se han ocurrido muchas circunstancias en nuestras comunidades y se ha requerido tomar decisiones, se hace necesario
la participación del cuerpo pastoral de Israel Casa Integral en las Naciones. Bendito Hashem por todos los líderes y pastores que has entregado a Israel Casa Integral y los que han de venir. Y nos hemos tomado el tiempo de estar juntos y compartir alguna circunstancia en particular difícil y recibir la opinión de cada uno de ellos, porque en la multitud de esas opiniones encontramos sabiduría. Y hemos aprendido a manejar esta situación con un entendimiento especial. Por lo tanto, ¿qué nos pide Adonai en esta estación 21? ¿Está hablando directamente al sacerdocio? Usted dirá, bueno, pastor, esa es una estación muy apropiada para usted. Pero recordemos que el varón en cada hogar es el sacerdote del hogar. No lo veamos como el punto del Cohen Gadol o la comunidad levita que ahora se encargarán de cuidar el Mishkan y proteger los utensilios santos y cumplir con el orden propio del Seder y todo lo demás. Veámoslo desde nuestra casa. Mi casa y yo serviremos a Hashem. Josué 24:15. Y si mi casa y yo serviremos a Hashem, entonces le dirijo este tema a cada varón que me escucha en esta mañana para preguntarte cómo tú, como líder, como sacerdote de tu casa, has encaminado la educación de tus hijos, cómo como líder has formado y establecido el amor, la unidad, la paz, el regocijo de tu hogar, esposo, esposa. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo los formas? ¿Cómo los educas? ¿Cómo los participas? ¿Cómo los llevas en el proceso del camino de la vida hacia un camino estable, fijo, seguro, determinado? Porque definitivamente cabe muy bien aquí Juan cuando dice, apartados de Hashem, apartados de Adonai, nada podemos hacer. Pareciera ser que nosotros, en las culturas, repito, en nuestros países típicamente los jóvenes a la edad, yo recuerdo en mi tiempo por lo menos a los 18 años el joven tenía la oportunidad de ser autónomo, ya era un hombre a los 18 años. Se enviaba al joven a prestar su servicio militar y ya se entendía que ese hombre era autosuficiente, capaz. Pero sin embargo sabemos que esto no ocurre literalmente así. Yo tengo aquí a mi hijo menor de 21 años, 22 años, y eventualmente me dice, papi, por favor, trátame como a un hombre, yo ya soy un adulto, háblame como a un hombre adulto. Y le digo, ya eres un hombre adulto, hijo, eso no me cabe la menor duda. Por supuesto que sí. Pero cuando un hombre es adulto, un hombre también es absolutamente responsable de todo en su entorno. Entonces tienes que ayudar a pagar los servicios, la red, el internet, los alimentos de la casa, y todos proveemos en esta casa. Me dice, no, en ese sentido sí, no. A veces los jóvenes se sienten muy hombres, pero el verdadero hombre, cuando empieza a asumir responsabilidades, a trabajar, a manejar su economía, a manejar sus finanzas, a servir en el ministerio, a presentar sus diezmos, sus ofrendas, todo es parte de la formación. Pero ¿cómo queremos que nuestros hijos crezcan en el temor de Adonai cuando el varón sacerdote de la casa maneja su vida espiritual a su propia voluntad y según su propio fundamento, sin la dirección de la palabra? Entonces no podemos pedirle a un hijo que sea fiel en la palabra, obediente al Shabbat, obediente a sus diezmos, cuando el hombre, el sacerdote del hogar, nunca jamás les enseñó a sus hijos y les da testimonio de lo que significa cumplir con estas ordenanzas. Por eso aquí, en este texto, en Harada, se ocurre algo muy interesante. Aquí tengo la palabra para que usted la tome, por favor. Harada, como nota, la escritura aparece con letra H, Harada, o Arada, pero en hebreo Harada, o incluso Sharada, Sharadah, terminando también en H. ¿Cómo la escribimos? En hebreo la escribimos Het, Resh, Dalet, Hei. Les estoy dando tiempo para que vean la gráfica y puedan copiar la gráfica, o tómele una fotografía a la gráfica, o si requiere la gráfica yo se las puedo enviar con muchísimo gusto.
Veamos los valores en sus números, porque creo que el idioma hebreo, que es las consonantes del alefato hebreo más los números, es el único idioma del mundo que nos habla a través de letras y a través de números. Esto no tiene nada que ver ni con cabalá ni con misticismo. Este es el alefato hebreo y el lenguaje hebreo nos habla a través de los números y nos habla a través de las letras. No le pongamos a esto otro color distinto, por favor, téngalo claro, por favor, téngalo claro. Entonces, tenemos la letra Het, la consonante Het vale 8, la consonante Resh, su valor es 200, la letra Dalet vale 4 y la letra Hei vale 5. Sumados entre sí, ¿cuánto nos da? Sumados entre sí, haga la suma, nos da un valor de 217. Y sumados entre sí, nos da un valor de 10. Y sumados entre sí, nos da el valor de 1. Es decir, como lo puede ver en la gráfica, nos da el valor de 1 y el valor de 1 es Ejad. ¿Por qué me llamó la atención y por qué lo quiero presentar con ustedes? Ejad, porque la palabra Ejad, Dale, Het, Alef, suma 13 y entre sí sumado nos da 4. El valor de Ejad es 13. El número 13 en hebreo también le corresponde a la palabra Ahava, que significa amor. Es decir, amados, que en esta palabra jarada, Adonai nos está hablando de responsabilidad, nos está hablando de sacerdocio y ante todo nos está hablando de la importancia de la unidad. El Ejad, de la unidad como familia, de la unidad como ministerio, de la unidad como componentes de una comunidad llamada Casa de Israel. Es maravilloso lo que está ocurriendo aquí. Recordemos, mis amados, que cuando el pueblo, como diría por ahí los caminantes o los que hacen sus diligencias de pueblo, dicen: el pueblo unido jamás será vencido. Dígalo conmigo: el pueblo en Ejad se mantiene fortalecido en el llamamiento. Bueno, creo que sonaría mejor. Recordemos que David era una persona que se presentaba algunas veces confuso cuando se encontraba en ciertas situaciones. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando tocó el manto de Saúl. Y no era por causa de Saúl propiamente, porque Saúl mismo como persona podemos pensar que era probablemente una persona muy difícil de tratar, pero David, vemos cómo David se sentía temeroso frente a una situación, frente a Saúl, que era una autoridad establecida de parte de Adonai. Y David tenía claro que Saúl cumplía con el llamamiento y la autoridad establecida por el Padre. Por eso, cuando David estuvo frente a Saúl en aquella cueva, ustedes recordarán la historia, David tuvo temor, por favor, no miedo, tuvo temor, el respeto a una autoridad. Se sintió un poco confuso cuando tocó su manto, el manto de Saúl, y prácticamente lo que hizo fue evitar lo que otros le decían: mátalo. El temor en Adonai. ¿Saben? Hoy lastimosamente hemos visto muchos, pero muchos casos que definitivamente son aterradores y un poco, si puedo usar la palabra, aberrantes. Cómo se latiga, se flagela a muchos pastores. Y más con este tema de las redes sociales. En estas redes sociales hay unas situaciones, Padre, líbranos de las aguas mansas, que de las turbias me libro yo, dice un dicho popular por allí. Pero ¿qué ocurre, hermano? En estas redes sociales basta que alguien no esté de acuerdo con lo que estoy diciendo ahora mismo para que inunden las redes sociales con comentarios bajos, indignos, malintencionados, etcétera. Porque no existe el temor en Adonai. No existe la responsabilidad del ministerio. Entonces somos tan prácticos y tan rápidos para juzgar, para señalar, para decir, para inculpar, para criticar, para calumniar, para murmurar. Y por eso Adonai con mano fuerte debe tratar al pueblo. Porque no salimos de nuestra cultura y de nuestra vieja manera de pensar y de nuestra vieja manera de decir y de nuestra vieja manera de ver las cosas. Es que a mí me parece.
Y voy a mencionar 2 o 3 cosas sencillas para no profundizar en ciertos detalles. Pero si ustedes son una congregación en Torá, ¿ustedes por qué no hablan en hebreo? Es una pregunta o una opinión de mucha gente. Hermanos, es que venir a Torá no significa hebreo. El hebreo es un idioma, sí. El idioma que de hecho se habla en Israel, sí. Nuestras Biblias están escritas en español, para el caso nuestro, quienes hablamos el español. Tengo versiones aquí, por supuesto, en hebreo español también. Y por supuesto, en la medida que Adonai nos permita estudiar el hebreo, maravilloso, como diríamos entonces, toda Rabá Hashem, gracias, Hashem, muchas gracias por permitirnos aprender el hebreo. Pero muchas veces personas que se presentan en el tema de Torá quieren mencionar 2 o 3 palabras en hebreo presumiendo de que conocen el hebreo, cuando lo único que saben son 2 o 3 palabras. No, hermanos, no pretendamos hablar, decir o mostrar lo que no somos. El pastor Alfaro, no hablo hebreo, estoy procurando aprenderlo, no es un proceso de la noche para la mañana, y el día que el Eterno me entregue completamente mi hebreo, probablemente me escucharán en hebreo, o no sé si la inteligencia artificial me pueda colocar aquí en hebreo con ustedes. Pero aquí el lenguaje no es lo importante. Aquí lo importante es que entendamos que el ministerio, servir, la doctrina, la enseñanza debe estar escrita conforme se escribió y debe ser expuesta tal cual escrita está. De acuerdo a lo que la palabra nos indica, la Torá nos indica, nuestra Kadosh Torá nos indica, lo que la Biblia está escrito, escrito está. Porque el gran problema que tenemos en esta parada jarada es que el sacerdocio no se está desarrollando debidamente. El sacerdocio ha tomado tantas líneas contemporáneas, modernistas, si puedo utilizar la expresión, en la que ya el pastor ya no es el pastor de la palabra, que toma el texto bíblico, que abre su Biblia, que lee la palabra y nos da un discernimiento de la palabra y nosotros con gozo recibimos la palabra, porque en el tiempo moderno las gentes ya ni la Biblia llevan a la congregación, porque simplemente en el teléfono ya tenemos el medio de tener una Biblia electrónica, ya para qué llevar Biblia. Entonces nos limitamos a escuchar a un buen conferenciante que nos hable una palabra bonita, una palabra motivadora, una palabra recreativa. Pero ya hoy en muchas congregaciones hablar de pecado, eso no es pertinente, que se hable del pecado, que cada quien viva su vida a su manera. Nosotros no estamos aquí para considerar esos temas. Entonces hablamos, ya hoy se habla de la libertad, de género, cada quien haga con su vida lo que considere, porque finalmente pues Adonai nos ama a todos. Y existen tantas doctrinas hoy totalmente fuera de la línea y del propósito de Hashem, que muchos, comillas, predicadores no predican la palabra, porque si predican la palabra tal cual escrito está, entonces muchos de sus seguidores probablemente ya no los van a seguir y probablemente su rating, probablemente sus, ¿cómo se llama? Sus views van a bajar. Bendito el Eterno no es nuestro caso y bendito el Eterno nos guarde. Y permítenos, Hashem, en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, predicar y enseñar tu palabra tal cual conforme escrita está. Amén. Entonces es necesario tener presentes que el libro de Números capítulo 18 verso 1-7, Adonai dijo a Aarón, hasta aquí casi siempre cuando vemos este texto, repito, notaremos que es importantísimo resaltar que Adonai le habló a Aarón para el sacerdocio y el establecer el cuidado del Mishkan. ¿Por qué repito y por qué insisto tanto en este punto? Porque para Moshe había otra función, para Moshe había una tarea establecida. Y es muy bonito, hermanos, entender, puedo comprender a la luz de la lectura que Moshe y Aarón, hermanos, Aarón hermano mayor, Moshe hermano menor, incluso menor que su hermana Miriam, es decir, Aarón, Miriam y Moshe, ese es el orden de los hijos. Pero de los tres,
a quien Adonai escoge en primer lugar es a Moshe y le habla directamente desde la zarza. Pero si usted recuerda la lectura de la zarza, voy a parafrasear un poco el texto solo para recordar la historia. Si usted recuerda la lectura de la zarza, cuando Adonai se presenta, el ángel de Adonai se presenta, Yeshua se presenta y le habla a Moshe: quita tu calzado, porque el lugar que pisas, tierra santa es. ¿Dónde están ubicados en este momento? Para esa lectura, usted se ha preguntado, tierra santa es donde está en ese momento parado Moshe. ¿Dónde está parado Moshe? En Egipto, a las faldas del monte Sinaí. Ahí se ocurre la escena de la zarza. Y cuando Adonai habla a Moshe en su responsabilidad de ir como líder, Elohim, la palabra líder ahí en hebreo es Elohim, no es que sea Elohim en el sentido de Dios, es Elohim en el sentido de líder, de juez, de autoridad. Recordemos que Moshe contesta con tartamudez y le dice: es que no puedo ir a hablar con el faraón. Entonces Adonai le dice: no te vas a preocupar por eso, Moshe. Ya hablé con Aarón. Vean qué interesante. Ya hablé con tu hermano Aarón. Está todo coordinado. Ve y encuéntrate con él en tal punto. Esto es apasionante. Ya le tenía un punto de encuentro, ya les tenía un punto de reunión, y Aarón dijo: claro que sí, amado Adonai, envíame a mi hermano, yo me encargo de hablar con él y me encargaré de apoyarlo y de cuidarlo y de guiarlo y de formarlo y de estar con él en todo lo que mi hermano necesite. Es maravillosa la posición de Aarón, es extraordinaria. Y estamos viendo que en este llamamiento, repito, en este llamamiento al sacerdocio, dice Adonai, habla a Aarón y le dice: tú y tus hijos, por favor, varones que están aquí escuchando, y amadas hermanas, mujeres que están aquí escuchando, esposas, hablen con sus varones. Y lean el texto de Números, en el texto que estamos, en el libro de Números, capítulo 18, verso 1, 7, libro de Números, capítulo 18, verso 1 al 8. Léanlo en casa como familia, por favor, tarea. Adonai dijo a Aarón: tú y tus hijos. Adonai le dijo a Roberto Alfaro: tú, Roberto, y tus hijos, Camilo, Sebastián y David, y ahora mi hija Cristal, esposa de Camilo, porque ella es mi hija en este momento, así es. Dice: y la casa de tu padre contigo. Entonces han sido llevados al servicio sacerdotal para guardar y hacer por el Mishkan que Adonai estableció. Esto no es tan simple como que es el pastor. Y algunas personas dicen: pero ¿por qué usualmente los pastores, cuando se retiran ya por edad, porque el pastorado no tiene retiro, el pastorado no tiene retiro pensional, amados, por favor? El pastorado no tiene retiro por edad, es decir, yo permito al Eterno que me permita predicar unos cuantos años más, hasta donde mi capacidad de expresión o de lectura y de hablarlo pueda permitir a Adonai, hasta de movimiento, pero el llamamiento al pastor Roberto Alfaro de parte de Adonai y a mis hijos hasta este momento se ha ido cumpliendo. Y el propósito, la kavaná de Adonai, según lo acabamos de leer, es para que el sacerdocio sea eterno. Vengo de una genealogía donde probablemente la religión tradicional vino hasta nuestros padres y aún todavía hasta mis hermanos, pero de esa línea Adonai tuvo su misericordia y me tomó de esa línea y me trae al ministerio. Puedo decirlo, espero no equivocarme, y si mi familia alguno me está escuchando, espero no equivocarme. Creo que por este momento, hasta el día de hoy, de toda mi familia, por lo menos en el lado
mío personal, de mi familia, soy la única persona ejerciendo labor ministerial. Bendito el Eterno por ese privilegio. Pero a partir de esta genealogía, mis hijos, Camilo, Sebastián y David, hasta el día de hoy crecen y se han ido formando en el temor de la palabra. Y amado Hashem, te pido que las genealogías de mis hijos continúen con este precioso llamamiento que me has entregado. Pero para que lleguemos a ese punto es necesario, mis amados, que entendamos algo. ¿Qué tenemos que entender? Que estamos viviendo tiempos extremadamente difíciles. No hoy. Toda la historia de la humanidad ha vivido tiempos difíciles después de los acontecimientos ocurridos en el huerto de Edén. Usted ya sabe a qué me refiero. Y entonces nos daremos cuenta, y quiero que me acompañe un momento para concluir, y vamos a dejarlo hasta este punto, en el libro de Apocalipsis. Hitgalut, por favor, acompáñeme en el capítulo 2 de Apocalipsis. Y vemos que en el capítulo 2 de Apocalipsis, para hacer un paralelo con el libro de Números que estamos leyendo, vemos que en el capítulo 2 de Apocalipsis, vamos a leer en el verso 18, hace referencia a, aquí está el mensaje a las iglesias, ¿recuerdan? Está Éfeso, está Esmirna, Pérgamo, y en el verso 18 está Tiatira. ¿Qué ocurrió con la congregación de Tiatira en esta situación? Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el hijo de Adonai, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y en cada una de estas iglesias, y vamos a hacer nuestra segunda jornada el día de mañana, continuaremos, vemos cómo el ángel de Adonai habla a cada una de las iglesias, y en cada una de ellas nos daremos cuenta, repito, que cada una de ellas tiene valiosos atributos del servicio, del ministerio, pero a su vez tengo contra ti estas cosas. Y hasta nuestros días, hermanos. Decía alguien en estos días en una enseñanza aquí en casa local, decía, es que no existe la iglesia perfecta, y si la encuentras, por favor no entres, porque la puedes dañar. No somos Israel Casa Integral, por favor, la iglesia perfecta. Pero hemos aprendido en el camino de los 25 años de Israel Casa Integral, hemos aprendido golpe tras golpe a madurar el carácter en el amor, en el respeto, en la integridad, en la fidelidad, en la responsabilidad y en el temor a Adonai. Y para todos los que vienen y se están conectando y están entrando y quieren ser parte de esta casa, bienvenidos. No somos, repito, la iglesia perfecta. Y seguramente muchos de ustedes que están llegando y están viniendo con nosotros vienen de otros lugares o de otras condiciones y traen consigo muchas situaciones, adversidades, dificultades. Y nosotros procuraremos algún día reunirnos y decirles, ya pasamos también por ese río, esas aguas, también las navegamos alguna vez. Pero lo que sí es cierto, amados, es que en esta parada, por primera vez Adonai le habla al sacerdocio, pidiéndole honra y ante todo responsabilidad, y a eso sumémosle obediencia para escuchar y hacer conforme a lo que escrito está en esta palabra. Bueno, mis amados, creo que ha sido una jornada apasionante, jornada número 21, Jarada, Unidad, Ejad. Continuaremos el día de mañana. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias, amados, por suscribirse a nuestro canal de Israel Casa Integral. Gracias por colocarnos ahí una opinión,
un mensaje que nos dejes de lo que has recibido en esta enseñanza. Muchísimas gracias por compartir esta enseñanza a muchas otras que seguramente tantas familias necesitan oír esta palabra. Les espero el día de mañana aquí en Israel Casa Integral, su casa. Su hermano Pastor Roberto Alfaro. Me despido hasta una nueva jornada. Shalom, mis amados. Muy buen día. Shalom, shalom, shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.